Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer el texto de nuevo. Yo creo que ya lo tienen memorizado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, mis hermanos. La palabra del Señor dice así: no obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mis hermanos, hemos pasado 4 semanas exponiendo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Para algunos este texto suena redundante a estas alturas. Para otros tal vez aburrido. Pero a lo mejor para otros, mis hermanos, este versículo ha sido de bendición. De bendición porque quizás este versículo los ha llevado a conocer a su Señor y a su Dios mejor. Ese es el propósito de la Escritura, mis hermanos. No para que nos aburra, sino para que nos lleve a conocer a nuestro Señor y a nuestro Dios mejor. El propósito de la palabra de Dios, mis hermanos, el propósito de este texto es para que tú conozcas a tu Señor mejor y para que tú crezcas espiritualmente, para que tú estés preparado espiritualmente, para que tú seas fortalecido espiritualmente. Ese es el propósito del texto de hoy, mis hermanos. Y como creyentes en el único y verdadero Dios, en Jesús el Cristo, la verdad acerca de nuestro Señor nunca debería ser suficiente para recibirla o escucharla una que otra vez. Nunca nos debemos de empalagar con el conocimiento de aquel que nos compró con su sangre preciosa. Nunca nos debemos de cansar de aprender de aquel que murió por ti, de aquel que resucitó por ti, de aquel que entregó absolutamente todo por nosotros. Mis hermanos, debemos de siempre tener más hambre por la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito de estudiar la persona de nuestro Señor. De aprender más de Jesús el Cristo. Y cuando aprendemos más de nuestro Señor, mis hermanos, eso crea más hambre en nosotros, porque vas a desear más de Él. Eso es lo que el Señor provoca en nuestro espíritu cuando nos acercamos más a Él. Pero hoy me quiero enfocar en la siguiente pregunta. ¿Por qué fue tan importante para el apóstol Juan que los creyentes y aún toda la humanidad conocieran y entendieran que Jesús el Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna? O podemos preguntarlo de esta manera: ¿por qué debe ser importante para nosotros que todos conozcan y entiendan que Jesús el Cristo es el verdadero, genuino Dios y la vida eterna? ¿Por qué debe ser importante para nosotros que todo el mundo conozca que Jesús es el verdadero y único y genuino Dios y que Él es la vida eterna? Mis hermanos, la verdad es que no hay una respuesta profunda, no lo hay, pero sí hay una respuesta. Y creo que Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15 nos puede ayudar con una respuesta. Vamos a Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. ¿Por qué debe ser importante para nosotros que todos conozcan que Jesús el Cristo es el verdadero Dios?
Vean lo que dice el texto en Apocalipsis. El apóstol Juan mismo nos dice: vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado sobre él. ¿Quién es aquel que está sentado sobre el trono blanco? Jesús, el Cristo, el verdadero Dios. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué son lanzados al lago de fuego? ¿Por qué será que estos grandes y pequeños, estos muertos, son juzgados? ¿Por qué será que estos experimentarán la segunda muerte, que es el lago de fuego, mis hermanos? Porque no conocen al verdadero Dios y a la vida eterna. Porque nunca creyeron en el verdadero Dios y en la vida eterna. Porque nunca se rindieron a Jesús el Cristo, el quien los puede salvar. Y por eso es tan importante para nosotros que todos conozcan a Jesús el Cristo. Es una fuerte y dura realidad. Y muchas veces no queremos hablar de textos como esos porque queremos ser políticamente correctos. O porque no queremos dar la impresión que somos intolerantes. Pero si nos importa, mis hermanos, la vida y el alma y el estado espiritual y el destino espiritual de otros, creo que le debemos decir que un lugar llamado la segunda muerte, el lago de fuego, existe. La única manera que podemos evitar ese lugar es conociendo al verdadero Dios y a la vida eterna. Mis hermanos, solo uno nos puede dar salvación, solo uno nos puede dar vida eterna y consecuentemente solo uno puede ser el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso es importante que todos conozcan y crean en el verdadero Dios y la vida eterna. Pero para ver las cosas del punto de vista del mundo, mis hermanos, yo creo que el mundo tiene todo el derecho de preguntarnos ¿por qué creemos que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna? Yo creo, mis hermanos, que es justo que el mundo pregunte por qué debe creer en Jesucristo. Y si el mundo pregunta, mis hermanos, creo que se merecen una respuesta. ¿Qué les vamos a decir? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Porque la realidad es, mis hermanos, que ninguno de nosotros tenemos el poder para convencer o transformar a otra persona. Lo único que podemos hacer es compartirles la verdad del Señor Jesucristo y dejar que Dios haga la obra en ellos. No quiere decir, mis hermanos, que porque no los podemos convencer, no quiere decir que no debemos de seguir intentando. Debemos de seguir intentando, de seguir compartiendo, de seguir demostrando el amor de Cristo. Deseamos que otros, mis hermanos, se entreguen a Jesucristo para que no sean juzgados en el gran trono blanco. El mundo quizás dirá, es algo que tú crees, pero yo no tengo que creer en eso. Es algo que tú crees, pero yo no quiero creer en eso. Pero no significa que no les podemos decir por qué Jesús el Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué le vas a decir al que está perdido? Mis hermanos, yo les quiero ayudar con eso. Yo les quiero ayudar con 3 verdades que usted puede compartirle al mundo para que ellos sepan que Jesús el Cristo, mis hermanos, es el verdadero Dios y la vida eterna.
Son verdades simples, mis hermanos, pero por alguna razón se nos olvida o se nos hace difícil compartir estas verdades simples, pero grandiosas. ¿Por qué Jesús, el Cristo, es el verdadero Dios y la vida eterna? 3 verdades. Primero, porque Jesucristo tiene la autoridad para perdonar pecados, mis hermanos. Solamente Él tiene la autoridad para perdonar pecados. El hecho de que Jesucristo perdona pecados demuestra, mis hermanos, bíblicamente que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Mis hermanos, desde el Antiguo Testamento vemos que el único que perdona pecados es ¿quién? Dios. Dios perdona pecados. ¿Por qué? Dios tiene el poder para perdonar pecados y Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. Les quiero recordar de algunos versículos en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice el versículo 18 de Isaías 1. Dice: vengan ahora y razonemos, dice ¿quién? El Señor Jehová. Dice: aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán ¿qué? Emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué es lo que Jehová nos está diciendo aquí? Jehová nos dice: yo tengo el poder, ¿para qué? Para limpiarte de tus pecados, para purificarte de tus pecados. Solamente Dios lo puede hacer. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos experimentado ese poder perdonador de Dios, mis hermanos. Él nos limpió, Él nos purificó. Pero Isaías 43:25 sigue diciendo el Señor Jehová. Versículo 25 dice: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Quiero que vean el poder perdonador de Dios, mis hermanos. Él dice: yo te puedo limpiar, yo te puedo purificar, pero ahora dice: yo soy el que borro tus transgresiones. Yo soy el que le doy delete a tus transgresiones. Mis hermanos, ¿sabes cuál es una de las más grandes invenciones que ha existido en la era moderna? El borrador de lápiz. Todos nosotros cometemos errores escribiendo. Y esa gran invención, el borrador, nos da la habilidad para borrar errores. Espiritualmente no tenemos esa capacidad. Espiritualmente, mis hermanos, nosotros no podemos borrar nuestras transgresiones, pero Dios sí las puede borrar. Y no solamente las borra, dice: yo nunca me voy a recordar de tus pecados. Mis hermanos, cuando somos ofendidos muchas veces guardamos ese rencor y guardamos esa ofensa en nuestro corazón y no nos olvidamos cuando otros pecan contra nosotros. Se nos hace difícil. El orgullo humano no nos permite olvidarnos. Pero gracias a Dios que Él no es como nosotros. Dice: yo nunca me voy a recordar de tus pecados. Nunca te lo voy a sacar en cara, dice el Señor. Nunca voy a recordar tus fallas. Cuando yo lo borro, dice el Señor, y cuando yo me olvido, es para siempre, como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el perdón de Dios. Mis hermanos, no hay otro que pueda perdonar. Y el que puede perdonar de esta manera nos demuestra que es el verdadero Dios. Y eso es en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, el Verbo se hizo hombre. Dios se hizo hombre y lo vimos como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y ese Hijo de Dios, Jesucristo el Cristo, vino a perdonar. Vino a demostrar que Él tiene la autoridad para perdonar. Por eso Él es el verdadero Dios. Y les quiero dar un ejemplo de esa autoridad de Jesucristo para perdonar en Lucas capítulo 5, versículo 21 al 26. Jesucristo en este texto perdona y sana a un paralítico. Lean lo que dice el versículo 21. Dice: entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias?
hablando de Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados sino quién? Solo Dios. Versículo 22. Conociendo Jesús sus pensamientos. Pausa. ¿Qué nos dice de Jesús en esta parte del texto? Jesús conocía sus pensamientos. El único que conoce los pensamientos del ser humano es Dios. Vemos una afirmación que Jesús es el verdadero Dios. Mis hermanos, el diablo no puede leer tus pensamientos. El diablo no puede entrar en tu corazón como creyente. No, dice aquí, Jesús conoce los pensamientos de todos, por lo tanto, Él es Dios. Conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió, ¿por qué razonan? ¿Dónde? En sus corazones. Y sigue diciendo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa, haciendo que glorificando a Dios, al verdadero Dios que se hizo hombre, a Jesús el Cristo. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Mis hermanos, ¿por qué Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna? Porque Jesucristo es Dios en persona, quien tiene la autoridad para perdonar pecados. Y cada vez que uno se entrega a Jesucristo y sus pecados son perdonados, podemos decir, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Cuando Jesús te perdonó de todos tus pecados, cuando Jesús borró tus transgresiones, cuando Jesús se olvidó de todos nuestros pecados, ese día fue un día extraordinario, mis hermanos. Y no se nos olvide que cada día le fallamos al Señor. Cuando Jesús borró nuestras transgresiones y se olvidó de nuestros pecados, no solamente se olvidó de los pecados pasados, sino también de los presentes y de los futuros. ¿Por qué? Porque su gracia abunda en nosotros. Y tú y yo le podemos decir al mundo, mis hermanos, Jesús el Cristo, Jesucristo es el verdadero Dios porque Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Cree en Él y Él te salvará y se olvidará de todos tus pecados. Segunda verdad, ¿por qué Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna? Porque Jesucristo, mis hermanos, es el único digno de honra, gloria y adoración. Y quiero que recuerden que Isaías capítulo 42, Jehová mismo, Dios mismo nos dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Por lo tanto, Dios tuvo que hacer algo para que Jesucristo fuera acreditado para recibir honra, gloria y adoración. Y lo que Dios tuvo que hacer es afirmar la gloria de su Hijo. Y de nuevo, lo vemos desde el Antiguo Testamento, específicamente en el Salmo 2, que es un salmo mesiánico que habla del Mesías, de Jesucristo. El Salmo 2, versículo 7, versículo 11 al 12, dice lo siguiente. Versículo 7 dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo. ¿Qué dijo el Señor? Mi hijo eres tú. Y sigue diciendo, yo te he engendrado hoy, hablando de Jesús el Cristo. Versículo 11 dice lo siguiente, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Versículo 12, aquí está, honren al Hijo. ¿Quién lo dice? Dios Padre, Jehová nos dice, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Pero cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. ¿Qué dice Dios Padre? Honren al Hijo.
Honra al Hijo porque yo soy Él en persona. No es que yo le estoy dando honra a otro hombre. Quiero que sepan que el Hijo soy yo. Por eso Jesús es el verdadero Dios, porque Él es Dios en persona y Dios Padre afirmó que Él era digno de gloria y de honra, mis hermanos. Y si recuerdan el muy conocido Mateo 17:5, Dios Padre nos dice de nuevo de la honra de Jesucristo, de su Hijo. Dice, mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió. Y una voz salió de la nube diciendo que este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a Él. Escúchenlo a Él. Préstenle atención a Él. Sométanse a Él. Hónrenlo a Él. Dios Padre afirma que Jesús se merece honra y gloria y afirma que Él es el verdadero Dios. Y no nos quedamos ahí porque Pablo mismo afirmó que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo. Recuerden lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Mis hermanos, estos son versículos muy conocidos que debemos de grabar en nuestro corazón. ¿Qué dijo Pablo en el versículo 9? Por lo cual también, ¿qué hizo Dios? Dios lo exaltó ¿a quién? A Jesús hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Pregunta, ¿qué nombre es más importante? ¿El nombre de Dios o el nombre de Jesucristo? Es muy fácil. El nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Aquí mismo Pablo nos está diciendo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de ¿quién? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Mis hermanos, Dios Padre afirmó la honra y la gloria de su Hijo Jesucristo, mis hermanos. Por eso Jesús es el verdadero Dios. Pero no solamente Dios. Hay que seguir expandiendo este pensamiento. No solamente Dios Padre afirmó la honra de su Hijo, pero el Espíritu Santo nos afirma como creyentes la honra y la gloria del Hijo también. El Espíritu Santo en nosotros nos lleva a la verdad de Cristo todos los días. El Espíritu de Dios en nosotros glorifica a Jesús todos los días de nuestra vida. Es lo que nos dijo el Señor Jesucristo en Juan 16, versículo 7, dice lo siguiente el Señor: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me voy, el Consolador, intercesor, no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Era necesario que Jesucristo muriera, resucitara, ascendiera. ¿Para qué? Para que Él pudiera enviar el Espíritu Santo, el Consolador, intercesor, que viniera a vivir en nosotros. ¿Con qué propósito? Vean el versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, ¿qué va a hacer este Espíritu de verdad en nosotros? Los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Versículo 14. Él hará ¿qué? Él me glorificará. El Espíritu Santo en nosotros glorifica a Jesús. El ministerio del Espíritu Santo en nosotros es guiarnos a la verdad. ¿Para qué? Para glorificar a Cristo Jesús. Dios Padre afirmó que Jesús se merece honra y gloria, y el Espíritu Santo, mis hermanos, nos confirma diariamente que Jesús es digno de honra y de gloria. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Mis hermanos, el ministerio principal del Espíritu Santo es que Él nos guíe a la verdad para exaltar a Cristo, para tomar lo que es de Jesús y nos lo haga saber a nosotros.
Por eso en 1 de Juan, el apóstol Juan nos dice que tú y yo como creyentes tenemos la unción para conocer la verdad, refiriéndose al Espíritu Santo que mora en nosotros. Él vive en nosotros para que nadie nos engañe. Por eso, mis hermanos, cuando Jesucristo vino al mundo y declaró que Él era Dios y declaró que Él era el Hijo de Dios, Él estaba afirmando que Él se merece honra, gloria y adoración. Vemos muchas declaraciones en la Biblia cuando Él dice, mi Padre me envió a mí. Por lo tanto, la honra que el Padre se merece, Jesucristo también se lo merece. Eso es exactamente lo que el Señor nos dijo en Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. Vean lo que dice el Señor. Dice el Señor Jesucristo, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado ¿a quién? Al Hijo. Todo juicio se lo dio al Hijo. Toda autoridad se la dio al Hijo. El Hijo es el que tiene la autoridad para hacer juicio. Versículo 23. ¿Para qué se le dio el juicio? Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Muy claro. Dios Padre afirma que Jesús es digno de honra y gloria. El Espíritu Santo afirma que Jesucristo es digno de honra y gloria. Y nuestro Señor mismo nos afirma que Él es digno de honra y gloria y adoración. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. El mundo necesita saber que Dios se hizo hombre, que lo vimos en la persona de su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y por eso lo honramos, por eso lo glorificamos y por eso lo adoramos. Mis hermanos, adoración al Señor no es lo que hacemos solamente los domingos, cantando alabanzas. Adoración al Señor es como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que nos presentemos como sacrificios vivos, muriendo a nosotros mismos, viviendo en obediencia, dejando que la palabra del Señor transforme nuestra mente. Dice Pablo, esa es tu verdadera adoración. Y muchas veces, mis hermanos, nos desviamos de nuestro caminar con el Señor. No confiamos en el Señor. Y cuando nos desviamos o no confiamos en el Señor, o no vivimos para Él, o no le obedecemos a Él, no le estamos adorando a Él. Cuando somos como Tomás y dudamos, no lo estamos adorando, no lo estamos siguiendo. Y yo sé que a veces cuando los tiempos se ponen difíciles en nuestra vida, empezamos a dudar en Dios. Yo lo he hecho. Le pido a Dios que me perdone. Somos seres humanos caídos, mis hermanos, y vamos a dudar, pero Él nos recuerda que Él es Señor y Dios, ¿sí o no? Él nos ayuda. Cuando eres débil, Él te fortalece. Él te da lo necesario, Él provee, Él nos encamina. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ama. Yo creo, mis hermanos, que por lo menos podemos conocerlo más a Él para compartirle a otros que Jesús es digno de adoración, de honra y de gloria. Hablando de Tomás, ¿cuál fue la duda de Tomás? No creyó que el Señor había resucitado, ¿verdad? Les quiero recordar del texto. Vamos a leerlo rápido. Este texto nos afirma, mis hermanos, que Jesús es digno de adoración. Y les voy a decir por qué. Juan capítulo 20, versículo 25 al 29. Dice el versículo 25. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les dijo, hablando de Tomás, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Yo lo tengo que ver para creer, dice Tomás. Nosotros somos iguales, ¿sí o no? Para yo poder seguir confiando en el Señor, Dios me tiene que dar a mí algo que me guste. O me lo tiene que demostrar claramente para creerlo. Básicamente lo que Tomás está diciendo es, yo quiero el camino más fácil para creer en el Señor. Y desafortunadamente el cristianismo de hoy nos enseña lo mismo. Yo quiero un evangelio o yo quiero la verdad que me complazca, que me entretenga, que me lo haga fácil a mí para yo seguir fácilmente al Señor. Pero esa no es la realidad, mis hermanos. Porque miren lo que sigue diciendo aquí el texto. Dice el versículo 26, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro en la casa y Tomás con ellos.
Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Dice el Señor: no seas incrédulo, sino creyente. Aquel que confía en mis palabras. Porque el Señor Jesús le había dicho a los discípulos: yo voy a morir, pero recuerden, voy a resucitar. Confía en mis palabras, cree en lo que yo te he dicho, lo que te he enseñado. Y mis hermanos, no debemos ser como Tomás, incrédulos, pero que seamos creyentes. Creer que cuando el Señor dice algo, es sí y es sí, amén. Y aquí vemos la adoración a Jesucristo. Versículo 28. ¿Cómo respondió Tomás? Señor mío y Dios mío. Tomás llama a Jesús su Señor y su Dios. Y quiero que noten algo. Jesucristo no rechazó esa adoración. ¿Por qué? Porque Él demostró que Él es el verdadero Señor, el verdadero Dios. Por lo tanto, Él es digno de honra, gloria y adoración. Y el texto sigue diciendo: le dijo Tomás, Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. ¿Qué dice el Señor? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Tú eres uno de los que no vieron pero creyeron? ¿O necesitas señales? ¿Necesitas obras o milagros? ¿Necesitas una fe fácil? ¿O seremos, como dice el Señor, bienaventurados, bendecidos, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron? Hermanos, porque no veamos a Dios presente en el momento no significa que Él no está presente. Porque Él es fiel a su promesa cuando dice: yo nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. Yo siempre obro en tu vida. Por lo tanto, no seamos incrédulos, sino creyentes. El verdadero Dios se merece honra, gloria y adoración. Y Cristo es el verdadero Dios. Por último, ¿por qué es Jesucristo el verdadero Dios? Es muy fácil. Regresando a 1 Juan 5:20, nuestro texto termina de esta manera. Él es, hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el verdadero Dios. ¿Y qué? Y la vida eterna. ¿Por qué es Jesucristo el verdadero Dios? Porque Él es la vida eterna. Jesucristo es la vida eterna en persona. Jesucristo es la vida eterna encarnada. Nuestra mente finita no puede abrazar esa gran realidad o esa gran verdad, pero la vida eterna se hizo hombre. Por eso Él es el verdadero Dios, porque Jesucristo es la vida eterna. ¿Qué significa eso? Muy simple. Jesucristo es la fuente de vida. Jesucristo es el que te da vida eterna. Jesucristo es el que te da vida espiritual. Jesucristo es la fuente de vida. Por eso en Juan capítulo 4 versículo 14 nuestro Señor dijo claramente: pero el que bebe del agua que yo le daré, ¿quién la da? Jesucristo la da, yo te la daré. Dice: no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente ¿de qué? De agua que brota para vida eterna. El que es fuente de la vida eterna produce una fuente en ti que brota agua de vida eterna, mis hermanos. Por eso Jesús es el verdadero Dios y solamente el verdadero Dios es la fuente de vida. Pero Jesús es el verdadero Dios también porque Jesús tiene las palabras de vida eterna. ¿Recuerdan en Juan 6, mis hermanos? Cuando muchos abandonaron al Señor Jesucristo. Juan 6:68 dice: Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? ¿Por qué? Porque tú tienes las palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Hermanos, ¿a dónde iremos? ¿A quién más conoceremos si Jesús tiene palabras de vida eterna? ¿Por qué? Porque Él es
la vida eterna. Y porque Él es la vida eterna, porque Él es fuente de vida eterna y Él tiene las palabras de vida eterna, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero hazte la pregunta, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué describe la frase vida eterna? Una vida que no tiene fin, que es eterna, que es perpetua. Es una vida espiritual. Pero recuerden que la vida eterna es mucho más que eso. Es cierto, la vida eterna espiritual en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, es el resultado de nuestra salvación. Pero la vida eterna no es cuando lleguemos a la presencia de Dios. La vida eterna es conocer al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos dice el Señor en Juan 17, 1 al 3. Juan capítulo 17 es conocido como la oración del sumo sacerdote Jesucristo. Su oración sacerdotal. Y Él está orando por sí mismo, está orando para que el Padre se glorifique y ora por los discípulos y aún ora por los creyentes, por nosotros. Pero nos enfocamos en el versículo 1 al 3 y dice el Señor Jesucristo lo siguiente. Dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste ¿qué? Autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Versículo 3. Y este es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcan a Dios Padre, el único Dios verdadero. Y lo conocemos a Él por medio de Jesucristo, al Hijo de Dios, a quien fue enviado por el Padre. Mis hermanos, empezamos con la pregunta, ¿por qué debe ser importante para nosotros que todos conozcan al verdadero Dios? Para que reciban vida eterna, para que se unan con aquel que es la vida eterna, para que ellos eviten la segunda muerte, el lago de fuego, para que ellos puedan tener una relación íntima, viva, real con el único Dios verdadero y la vida eterna, Jesús el Cristo. El mundo te va a preguntar, ¿por qué tú crees que Jesús es el Cristo? ¿Por qué tú crees que Jesús, tu Jesús, es el verdadero Dios? Muy claro, porque Él tiene la autoridad para perdonar pecados, porque Él es el único Dios verdadero, digno de honra, gloria y adoración. Y porque Él, Jesús el Cristo, es la vida eterna. Y la Biblia dice que todos los que crean en Él serán salvos y jamás serán avergonzados.